amigos, ¿cómo están? Con ustedes Rubén Darío. Y el día de hoy quiero compartirles información sobre cómo ejecutar unas proyecciones eléctricas en una vivienda unifamiliar partiendo de la norma NTC 2050. Bueno, es nuestra intención compartir esta información con el objetivo de aprender cómo proyectar, crear diseños eléctricos para unidades de vivienda, haciendo uso de la parte normativa, en este caso de los criterios generales de diseño de la NTC 2050 en viviendas. Bien, entonces, para comenzar, antes de llevarlo al ejemplo físico en plano, quiero recordemos un poco la parte teórica, que es lo que debemos tener en cuenta según la parte normativa para la ejecución de nuestros diseños eléctricos, en este caso en unidades de vivienda. Bien amigos, entonces vamos a identificar los principales grados de electrificación que debemos tener en cuenta en el momento de evaluar la magnitud o las necesidades de diseño dentro de nuestro proyecto. Entonces, la carga que se calcula en una unidad de vivienda debe representar toda la carga necesaria tanto para el alumbrado y las diversas aplicaciones, es decir, cargas de motobomba, aire acondicionado, secadoras de ropa, etc. Partiendo de este concepto, existen dos grados de electrificación que debemos tener en cuenta. Uno es la electrificación básica, que lo debemos tener en cuenta para cubrir la utilización de diversos aparatos eléctricos de uso común sin necesidad de adecuación. O sea, esto se refiere a instalaciones sencillas, simples. Y tenemos la electrificación elevada, que debe ser tenida en cuenta para viviendas con superficies útiles superiores a 160 metros cuadrados, que prevean o requieran de una utilización de electrodomésticos mayores a la permitida por la electrificación básica. Entonces, en este caso se nos refiere básicamente a criterios de diseño, necesidades de cliente dentro de la distribución o proyección de las salidas eléctricas en base a la necesidad de equipos especiales que vaya a instalarse. Normalmente este criterio de electrificación elevada aplica, como la norma no lo explica, para áreas superiores a 160 metros cuadrados. Bien, ahora cuando hablamos de la estimación del área de la vivienda, que debemos tener en cuenta es un parámetro fundamental para estimar la demanda de la instalación. ¿Qué quiere decir? Debemos determinar el área de la vivienda en metros cuadrados a partir de las dimensiones exteriores. No se deben incluir áreas abiertas o espacios sin terminar que no puedan ser utilizadas en su futuro. Bien, también debemos tener en cuenta dentro de nuestro diseño proyección de diagramas unifilares
y cálculo de protecciones acometidas, unos detalles importantes partiendo del cálculo de la demanda general. En este caso, vamos a enfatizar sobre lo que nos dice la NTC 2050 en base al cálculo de demanda en alumbrado. Existen unas tablas en la norma donde nos explican qué se debe establecer para crear un cálculo de demanda y qué acciones desarrollar dependiendo a esos valores, a esos resultados. Entonces, para unidades de vivienda se establece una carga mínima de alumbrado proyectada según el área. Quiere decir que por cada metro cuadrado de una vivienda, eso lo debemos multiplicar por 32 voltiamperios, que es lo que nos establece la parte normativa en la respectiva tabla. Lo podemos ver aquí en unidades de vivienda dependiendo la exclusividad de la instalación o la necesidad. Nos establece unos valores por la cual llevamos a hacer esa proyección en base al área multiplicada por unos valores que nos generan a través de estas tablas. En este caso, como vamos a enfatizar sobre unidades de vivienda, entonces la norma nos dice que debemos estimarla sobre 32 voltiamperios. O sea, metro cuadrado de área se multiplica por 32 voltiamperios y de esta manera lo que hacemos es estimar, calcular la demanda de alumbrado, en este caso de alumbrado. Bien, ahora para las salidas de toma corriente en unidades de vivienda, las disposiciones generales abarcan las áreas específicas a tratar con respecto a salidas eléctricas y enfatiza en esos espacios que hacen parte de la vivienda, como los cuartos de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, solarios, dormitorios, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares, en los cuales se deba instalar salidas de toma corriente, de modo que en ningún punto a lo largo de la línea del suelo, en ninguna pared esté a más de 1,80 metros. Un toma corriente medido horizontalmente, incluyendo cualquier pared de 60 centímetros más de ancho y el espacio de pared ocupado. Bien, entonces a efectos de ese artículo se considera espacio de pared a una pared continua a lo largo de la línea del suelo sin aberturas como puerta, chimenea y similares. Cada espacio de pared de 0,6 metros de ancho más debe ser considerado individualmente e independientemente de los demás espacios de pared dentro de la habitación. En este caso estamos hablando de la habitación. Está permitido que un espacio de pared incluya dos o más paredes de una habitación, a un lado y otro de los rincones. Si la línea del suelo es continua, no se consideran espacios de pared los que quedan contra las puertas abiertas a 90 grados, los espacios ocupados o limitados por armarios fijos, en este caso clósetes o en fin, muebles, o los espacios que correspondan a áreas de acceso o circulación permanente, donde no sea posible instalar artefactos eléctricos. Bien, referente a los sótanos y garajes, en las viviendas unifamiliares debemos cumplir, según la norma, también unos requisitos. Y haciendo énfasis en estas áreas de sótano y garaje, la norma nos dice a través del artículo 210-8
hace énfasis sobre la protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla tierra, donde nos especifica que todos los tomacorriente monofásicos de 15 amperios y 20 amperios alimentados a 125 voltios instalados en lugares que se especifiquen a continuación deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla tierra. Y esas áreas son garajes, parte de edificación en contacto directo con la tierra situadas a nivel del suelo que utilicen como zonas de almacenamiento de trabajo. Esto quiere decir que en estas áreas que mencionan aquí, con respecto a las protecciones de las personas mediante interruptores de circuito por falla tierra, estamos hablando de los tradicionales tomas GFCI, son los que aplican dentro de este requerimiento normativo. Bien, entonces ahora llevarlo a un ejemplo a través de este plano, de esta diseño arquitectónico. Bueno, vamos a dar una explicación breve en base a la estimación del cálculo de demanda en base al área. Eso nos quiere decir que nosotros debemos, para alumbrado, tomar estas distancias: el largo, por el ancho del diseño arquitectónico en el cual vamos a desarrollar nuestro diseño eléctrico. Eso se multiplica por 32 VA y nos da una variable, un resultado. Entonces, lo que se proyecte aquí en base a salidas de iluminación en este caso no debe ser menor, el valor real de la distribución en salidas de alumbrado, no debe ser menor a la estimación por área. Bien, esto lo vamos a ir viendo a través del desarrollo y la ejecución del diseño en plan. Bien, entonces vamos a partir de esta proyección que tenemos aquí. Aquí tenemos el punto del cual estamos hablando, ¿sí? Sótano y garaje. En este caso vamos a hablar de garaje. Vamos a utilizar sobre garaje. Bien. Aquí ya tenemos el principio de proyección de salida en este garaje. En este caso nos dice que debe existir mínimo un toma, y en estas áreas debe haber una protección sobre falla a tierra. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí dentro del diseño, nosotros podemos proyectar, en este caso, dos tomas. Esto es criterio de diseño. Mínimo un toma. Entonces lo que hacemos aquí es, para no utilizar dos FCI, hacemos una secuencia de alimentación en cascada. O sea, alimentamos inicialmente este toma FCI y en el diagrama unifilar de conexiones nos da la opción de alimentar en cascada este toma. Entonces eso es lo que hacemos. Bien, entonces de esta manera estamos creando las proyeccionalidades eléctricas dentro de nuestro diseño para el garaje. Bien, ahora vamos a enfatizar sobre los corredores, vestíbulos o áreas similares. Dicen que en las viviendas los recibidores, corredores, zaguanes y zonas similares de 3 metros de largo o más deben tener por lo menos un tomacorriente. La longitud es medida del centro de la pared sin pasar por ninguna abertura para puertas. Comedores, salas. Ven, vamos a llevar esta parte: corredores, vestíbulos y similares. Volvamos al plano
y evaluamos. Aquí no tenemos, bueno, esto por ser una entrada aquí, por ser una entrada, lo contemplamos como un pasillo, una zona de ingreso, al igual esta parte aquí de circulación. Entonces lo que hacemos es verificamos, descontamos la parte libre y apertura y tomamos la medida, y como tal miramos que el área tiene menos de 3 metros, entonces no aplicaría una norma para posicionar en este punto una salida de toma corriente. Ahora aquí tenemos otra área de circulación dentro del pasillo, y efectivamente esta pared nos da más de 3 metros, nos da 5,17. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Entonces lo que procedemos a hacer es posicionar un punto, arrastramos este punto al centro de esta pared. Aquí la interrumpe esta puerta, entonces ya aquí se perdería el efecto de travesía de posicionamiento de tomas. Y si nosotros medimos esta área, vemos que no requiere salida porque no da más de 3 metros, da 2 y pico. Bien, entonces en este pasillo nos da la opción de posicionar este punto. Bien, ahora nos vamos a comedores, salas, estudio, alcobas y zonas similares. En comedores, cuartos de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, sótanos, dormitorios, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares, los tomacorrientes se deben instalar a no más de 1,80 metros de cualquier punto a lo largo de la pared, medido horizontalmente. Aquí hay, sin embargo, la norma nos hace una excepción, una nota, donde nos dice que en dormitorios menores a 9 metros cuadrados se puede instalar dos tomas máximo. O sea, no se aplica este punto si la habitación dormitorio es menor a 9 metros cuadrados. Entonces vamos a valorarla dentro del plano que tenemos como ejemplo. Vamos a tomar, aquí tenemos 3 alcobas, tenemos 2 sencillas y tenemos una alcoba principal. Bueno, aquí dentro del diseño y el plano arquitectónico nosotros nos manifiestan dentro de la logística una necesidad de posicionamiento de salidas eléctricas, porque nos dicen en qué posición va la alcoba. Entonces tenemos unos puntos de partida para proyectar las salidas eléctricas. Entonces, en este caso, bueno, más sin embargo, entonces vamos a mirar qué dimensiones tiene esta alcoba. Si nos supera los 9 metros cuadrados, nosotros aquí tenemos 4, pongámosle 4 metros, 4 metros por 4 por 4, pongamos. Entonces efectivamente aquí nos da más de 9 metros cuadrados. Entonces, aparte de que nos da más de 9 metros, hay una necesidad de posicionamiento de salida eléctrica. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí nos proyectan unas mesitas, unos nocheros. En esos nocheros es la necesidad de posicionar unas lamparitas, que hay personas que requieren cargar su celular o un teléfono inalámbrico, en fin. Entonces
dentro del criterio de diseño lo que nosotros hacemos, empezamos a proyectar la salida eléctrica de esa área. Desplazamos el punto y la idea es que este toma nos pueda quedar a un lado del nochero. Debemos tener, bueno, dentro del criterio de diseño, aunque el plano es una base, una guía dentro de la salida, nosotros tenemos que tener en cuenta que en lo posible la proyección de estas tomas en el momento de acondicionar la alcoba, estos tomas no nos queden detrás de estos muebles, ni mucho menos detrás de la cama. La idea es que queden a un costado del nochero. O sea, ya son puntos que se evalúan dentro de la construcción básicamente. Nosotros dentro del diseño lo podemos proyectar como tal porque pues estamos expresando una necesidad de salida dentro del punto. Bien, entonces aquí al otro lado ubicamos el otro. Aquí hay un factor importante que vamos a tener en cuenta, que es, vamos a mirar si entre este punto y este punto nos aplica el requerimiento de 3,6 máximo, debe haber entre punto y punto. Entonces vamos a mirar si está dentro de la parte normativa. Bien, entonces nos dice que tenemos 3,4. Entonces efectivamente aquí nos aplicaría, aquí no nos está dando esa distancia mayor, bien. Entonces nosotros aquí vamos a tener la necesidad de ubicar, bien sea, pues en este caso no figura un mueble, pero si nosotros programamos dentro del diseño una necesidad aquí de la conexión de un televisor, pues obviamente tenemos que brindar esa alternativa de que pueda haber un punto de alimentación eléctrica. Bien, ahora si nosotros tomamos esta distancia de aquí a acá, la distancia tenemos que tenemos 391, ¿sí? Entonces aquí sería importante una salida. Entonces en el eje de esta distancia, tomada así, aquí, aquí, y esta medida se divide y se saca el eje y se ubica este punto en medio de esta distancia. Bien, ahora vamos al baño. La norma nos dice que en los baños debe existir una salida eléctrica, pero esta salida eléctrica debe ser considerada como debe ser tratada como una zona húmeda. Entonces aquí debemos proyectar dentro de la salida del toma un elemento de protección a falla tierra, o sea, un toma GFCI. Entonces aquí tenemos un toma GFCI, lo que hacemos es desplazarlo acá y lo ubicamos aquí a un lado del lavamanos. Bien, entonces lo mismo haríamos,
vamos a girarlo. Bien, lo colocamos al derecho y lo traemos aquí, al lado de la mano. Bien, lo mismo haríamos para este baño. Bueno, aquí hay algo en particular que nosotros dentro del diseño lo podemos hacer. Dentro del tratamiento de las salidas con respecto a la protección de falla tierra en los baños. La norma me permite que yo puedo, lo mismo que hice aquí, para no colocar todos los tomas FSI en cada baño, yo puedo armar un circuito de baños con un solo toma FSI y los otros tomas los puedo colocar normales. Aquí tenemos el otro baño, pero, o sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el detalle? Yo puedo crear un circuito en cascada para los FSI. O sea, yo puedo alimentar este toma. Vamos a hacer el ejemplo, el enlace, partiendo de la caja breque. Alimento este toma. Igualamos propiedades, porque esto es tubería por el piso, y de este toma yo alimento los tomas normales de los otros baños. Sí, vuelvo y repito, el GFCI me da la opción de crear un sistema en cascada. Entonces aquí está el otro baño. Bien, entonces aquí ya yo dentro del diseño, ya dentro de la distribución, tengo estos baños, los tengo protegidos sobre falla tierra con este GFC en cascada. Entonces un efecto que haya de necesidad de protección es cualquiera de estos dos, va a cumplir la función, automáticamente va a hacer la apertura al circuito general de GFCI baños. Entonces, esto lo manejamos dentro del diseño, el diagrama unifilar, como un circuito de baños de GFCI. Bien, entonces ahora pasemos a esta alcoba. Si nosotros miramos esta alcoba, la distancia es menor a 9 metros cuadrados. Tenemos 3, hagámosle 3 como para tener una base. Tenemos 3 metros y tenemos 2 metros. Entonces yo aquí puedo ubicar máximo 2 tomas. O sea, aquí no hago el planteamiento, o colocaría en proceso lo que nos dice la NTC 2050, que entre toma y toma no debe haber más de 360. Bien, entonces dentro del diseño arquitectónico nosotros tenemos proyectada, nos presentan en el plano el posicionamiento de la alcoba y unos nocheros. Entonces nosotros
como mide menos de 9 metros cuadrados, entonces lo que hacemos es simplemente posicionar las salidas en base a unas necesidades que nos plantean en el área. Entonces ubicaríamos un toma aquí y ubicaríamos otro toma en este espacio. Bien, ahora lo hacemos con el resto. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente alcoba para colocar en práctica la parte normativa. Aquí sería igual. Esto tiene menos de 9 metros cuadrados. Entonces lo que hacemos es posicionar dos tomas. Ubicamos uno al pie del nochero y ubicamos uno en la parte del frente. Bien, esto con el objetivo aquí, pues la opción vayan a colocar un televisor, en fin. Entonces, no la posibilidad de conectarlo acá. El mismo ejemplo que expresamos acá dentro del alcoba principal sobre la necesidad de este punto para alimentar algo eléctrico acá en estos nocheros. Bien, entonces en base a la parte normativa ya hemos tratado este tema de pasillos, zonas de circulación, en fin. Hemos tratado la proyección de salidas eléctricas en base a las proyecciones en alcobas, cuando no tenemos áreas mayores a 9 metros cuadrados, salida de tomas según las necesidades expresadas en posicionamiento a módulos o muebles dentro del área. Y con respecto a los baños, nos quedan comedor, cocina, área de oficios y sala. Entonces empecemos por acá por la sala. Miremos qué nos dice para comedores, salas, estudio, alcobas y bueno, ya esta parte de alcobas la tratamos en el ejemplo. Esto mismo de las alcobas aplica para estas áreas, ¿sí? Para esas áreas. Entonces volvemos al plano y vamos a proyectar las salidas en la sala. Igual, aquí que aplica unos criterios de diseño en base a que, más sin embargo, hacemos las comprobaciones de que entre punto y punto se nos aplique la exigencia normativa. Aquí nos figuran una distribución de muebles, unas mesas en unas áreas y un punto de ubicación de un televisor. Entonces, en este caso nosotros vamos a tratar esta área y en el eje de esta área nosotros vamos a ubicar la salida eléctrica. Vamos a ubicarla aquí. Bien. Vamos a correr un poquito para que, bueno, ya sabemos que iría ahí. Bien, entonces nosotros lo que haríamos es bueno, entonces tenemos aquí una distancia de 260. Vámonos de 260. Supongamos que está a 260. Porque si aquí estamos tomando el medio, podemos tomar de acá esta orilla, nos da obviamente menos 260. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una marcación. Ya les explico qué busco yo con esto dentro del diseño, teniendo en cuenta la parte normativa. Entonces,
Lo que busco con esto es que entre este punto y el siguiente toma no haya más de 3,6. Bien, entonces siguiendo con nuestro proceso de diseño con respecto a las salidas de toma corriente, ya tenemos aquí entonces posicionado en esta pared una salida eléctrica. Primero, si nosotros tomamos la medida, vemos que tenemos una distancia necesaria para proyectar una salida. Lo otro, dentro del diseño arquitectónico con respecto a la logística, nos muestran el posicionamiento de una salida para televisor. Entonces, partiendo de este punto inicial, nosotros aquí tenemos que aplicar la parte normativa por el área, la distancia, a pesar de que aquí nos figuran unos puntos de muebles, más sin embargo nosotros podemos, no tiene que ser pues muy exacta esa parte. Nosotros también ya algo que vamos a enfatizar mucho aquí es en la parte de criterio de diseño, donde también tenemos que acondicionarnos, amoldarnos a las necesidades como tal dentro del planteamiento del diseño con respecto al posicionamiento de muebles, de necesidad de conexión. Bien, entonces vamos a tomar esta distancia. Nosotros tomamos esta distancia y aquí a esta pared tenemos 2,6 y no debemos, la norma nos dice que no debe haber un toma a más de 3,6 en la trayectoria línea de una pared. Entonces tenemos 2,6, nos faltaría 1 metro, ¿sí?, para hacer cumplimiento de esa norma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí, de aquí, sumando esta distancia y esta distancia, tenemos 3,6. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que haríamos es ubicar una salida de toma corriente. Ubicamos un toma corriente ahí a esa distancia. Bien. Vamos a tomar esta medida entre este punto y esta pared y miramos qué distancia tenemos. Bueno, tenemos 3,27, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tomar la distancia de esta pared, de este punto, perdón, de esta distancia del último toma a la siguiente. En este espacio tenemos 3,45. Vamos a tomar una distancia, proyectar una distancia de 3,6, lo máximo. Vamos a proyectar una distancia de, y miramos dónde. Bueno, entonces nos da menos. Entonces vamos a aplicar aquí un criterio de diseño y vamos a tener en cuenta aquí una necesidad de conexión. Sí, vamos a ubicarla aquí. Entonces, ¿por qué tomamos la medida aquí? Porque si aquí entre este punto aquí nos da más de 3,6, o sea 3,60, tocaría ubicar un toma aquí en esta línea, pero como no nos da, entonces lo posicionamos en esta parte. Y ahora lo que hacemos es
proyectar nuevamente otra distancia de 3,6. Entonces normalmente uno, o sea, ¿qué se hace? Se posiciona en el eje del punto y esto nos marca una próxima salida eléctrica. En este caso iría aquí. Bien, entonces en este caso entonces nosotros ya aquí nosotros tomamos esta distancia aquí, ya es una distancia muy pequeña, 235. Bien, entonces aquí ya esta sería la parte de distribución de los tomas en la sala. La norma nos dice que entre toma y toma no va a haber más de 3,6. Entonces aquí no va, aquí estamos cumpliendo, de aquí a aquí estamos cumpliendo, aquí estamos cumpliendo, y fuera de eso estamos haciendo proyecciones dentro de las necesidades de posicionamiento de muebles. Bien, entonces con respecto a la sala ya tenemos esa parte también diseñada con respecto a salidas de tomas. Ahora pasemos al comedor. Vamos a pasar al comedor y vamos a mirar los criterios de diseño que nos dice. En el comedor aplica lo mismo de la sala, ¿sí? Lo mismo de la sala. Entonces aplica lo mismo, el mismo criterio de diseño que tuvimos en cuenta acá en la sala. Bien, entonces nosotros tenemos aquí una pared y vamos a proyectar, vamos a partir de ese punto. Sí, vamos a mirar cuánto hay, que no haya más de 1,80. Bien, tenemos 1,60, no hay más de 1,80, entonces estamos bien. Ahora, entre este toma y el siguiente no debe haber más de 3,6. Tenemos 1,6, entonces sería 2,0. 2,0. Bien, entonces ahí iría el siguiente tomo. Ahí iría el siguiente tomo. Entre este toma y este toma no va a haber más de 3,6. Bien. Ahora, entre este toma y esta pared tenemos una distancia de 2,97. Entonces 2,97 y 3 más 60. Bien, entonces en este caso ¿qué haríamos? Tenemos en cuenta que aquí hay un espacio, aquí puede ir un mueble, puede ir una mesa, no nos figura algo específico dentro de la necesidad de carga, pero entonces lo que hacemos es posicionar un punto en esta área y entre este punto y este punto se nos conserva la parte normativa con respecto a esta. Bien, entonces de esta manera ya nos queda lo que es la cocina. Ahora si nosotros tomamos esta distancia aquí es muy corta, 1,95, no aplica como pasillo.
Recuerde que para pasillo es cuando son superiores a 3 metros que posicionarse la salida eléctrica. Bien, entonces ya tenemos las alcobas, tenemos la sala, tenemos el comedor, el garaje. Vamos aquí a algo muy importante dentro de el diseño eléctrico, las proyecciones de salidas de tomas corrientes. La cocina aquí, cuando en el próximo video que vamos a hacer, vamos a calcular la demanda de circuito, vamos a tener como ejemplo esta distribución, este plano, y vamos a mirar el paso a paso cómo calculamos una demanda, cómo demandamos una carga según este diseño. Y eso nos va a servir para dentro de los diagramas unifilares proyectar tanto las protecciones de cada circuito como la acometida principal. Bien, esa demanda. Bien, ahora prosiguiendo con el desarrollo de nuestro ejemplo en base al cálculo de demanda en unidades de vivienda, la aplicación de NT50, vamos a hablar acerca de las proyecciones de salida de tomas para pequeños artefactos en unidades de vivienda, la cocina. La recomendación nos dice que se debe garantizar que ningún punto encima de los mesones de cocina estén a más de 0,6 metros de un tomo, incluir espacios de 0,3 metros e islas de 0,6 por 0,3 metros cuadrados en adelante. Bien, entonces, y yendo al plano, estamos tomando como ejemplo, nos quiere decir que del punto de donde está el grifo, la salida de agua en el lavaplatos, debemos marcar 0,60. Debemos marcar 0,60. 0,6. 0,60. Entonces aquí estamos haciendo cumplimiento de la parte normativa. Entonces aquí también debemos hacer un tratamiento sobre tomas de protección por falla tierra. Bien, entonces vamos a aplicar un concepto que es el que venimos aplicando cuando tenemos varios tomas en un circuito y podemos manejarlo en cascada a través de tomas F6. Entonces aquí ubicamos este toma F6. Bien. Bien. Ahora en el siguiente toma debe estar al doble de la distancia del punto de partida de posicionamiento del primer punto. ¿Sí? Entonces aquí debemos tomar la distancia que hay entre esta línea 0,40, dámosle 0,40 y entonces tenemos que marcar 0,80. Entonces de aquí a acá estamos haciendo cumplimiento de las normas, estamos tomando una distancia del doble, 1,2 metros. Y entonces posicionamos el siguiente tomo. Ahorita le damos un tratamiento especial al punto de aquí de esta estufa. Por el momento entonces sigamos con las proyecciones sobre el mesón. Ahora aquí vamos a marcar desde este punto al siguiente 1,2 metros. Bien.
1,2 metros. Vamos a proyectarlo desde aquí la parte. Bien, entonces como podemos ver, aquí nos daría para un solo punto, porque ya aquí terminaría el mozón. Entonces normalmente, ya por criterio de diseño, normalmente por parte estética, ¿qué haríamos? En nuestro concepto dentro del posicionamiento de toma, lo que hacemos simplemente es desplazarlo al eje para que me aplique, me cumpla, no se me vea, como tan desproporcionado en base al área. Bien, entonces ahora, bien, bueno, como esta parte acá se hace, valga la redundancia, hace parte de lo del mesón, entonces eh, vamos a marcar de aquí el grifo 0, vamos a marcar a partir de este toma donde nos da 1,2. Bien, entonces nos daría en esta parte, nos daría aquí. Pero entonces nos daría ahí. Entonces, bien, partamos con este GFSI posicionado aquí en el mesón. Y acá vamos a manejar uno normal. Uno normal. Bien. Entonces partimos con la cascada desde acá. Vuelvo y lo repito, o sea, normalmente uno entra al diseño, uno por criterio, por presentación, no sencillamente lo que hace es, fuera de como de constatar la parte normativa, uno también entra a jugar con la parte estética. Entonces, en este caso, este toma yo lo posicionaría aquí para retirarlo de esta parte escurrida de platos, no me estorbe al conectar acá. Bien, vamos a hablar del toma de la cocina. Perdón, antes de ir al toma de acá de la nevera, quiero recordarles que los toman estos mesones en esta área de cocina para utensilios de cocina, para los servicios generales, debe ir precedido por tomas protectores de falla tierra, FCI. Aquí lo que queremos armar es un circuito. Aquí vamos a armar un solo circuito. La norma nos dice que podemos armar entre uno o dos circuitos. Aquí vamos a armar un solo circuito porque pues el área es pequeña. Entonces lo que haríamos aquí es crearíamos una cascada, ¿sí? Crearíamos una cascada. Bien, esa tubería, como es sobre muro, entonces según la simbología, entonces iría continuo. Bien. Para la nevera, usaríamos del mismo circuito su respectivo toma, pero en este caso no lo vamos a dar GFSI porque la norma es muy clara. En los puntos donde tenga
alternativas de conexión y desconexión permanente de elementos, hay más riesgo de falla a tierra. Entonces aquí sí se instala en cascada. Acá se maneja del mismo circuito, pero no se manda al sistema de cascada, se interconecta sencillamente. Y aquí alimentamos. Te vuelvo y le repito, aquí nosotros estamos utilizando, proyectando sobre pared, sobre muro exterior. Bueno, este quizás sí lo estoy mandando acá por el piso. Bueno, aquí por presentación dentro del diseño, pues se haría de esta forma, pero en lo físico, ahorita tratamos este tema de posicionamiento de la caja, los requerimientos de dónde debería ir, y por qué, pues en este caso lo estamos ubicando en esta área. Entonces, ¿qué haríamos dentro de lo físico? Dentro de lo físico lo que haríamos es mandar un ducto desde el tablero por el piso, alimentar este punto, pero en el tablero de circuitos iría a la misma protección, al mismo break, digámoslo así, de circuito de servicio general. Bien, entonces aquí nos queda pendiente alimentar esta estufa. Esta estufa, nosotros suponemos que es una estufa mixta, que tenga su horno eléctrico, boquilla gas, bien, pero entonces la debemos contemplar dentro de unas proyecciones futurísticas. Y nos vamos a las convenciones y tomamos el toma figura especial para estufa y lo traemos y lo posicionamos aquí en la estufa. Entonces vamos a mejorar esta proyección de alimentación de este punto a este punto para que no se nos cruce en el gráfico. Bueno, el objetivo con ello es ir de una vez ir haciendo las rutas, las tuberías de enlace de los circuitos. Bien, entonces corremos esta parte para que no se nos cruce. Y este punto sencillamente lo que hacemos es llevarlo directamente a la caja de circuitos. Bien, este punto lo manejaríamos por el piso. Bueno, vamos a hablar un poco, aquí vamos a hacer un énfasis en base al posicionamiento de este tablero. Normalmente se dice que el tablero debe ir en el área donde se genere mayor consumo dentro de en este caso la vivienda, para efectos de regulación, caídas de tensión y eficiencia de suministro. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta en el momento de posicionar estas cabras que en las cocinas es que existen dentro de la parte normativa unos requerimientos, una especificación en base a los efectos de salpicadura con respecto al posicionamiento de los lavamanos. O sea, debe quedar en una zona donde quede totalmente descubierta y con facilidad pueda tener acceso a la maniobrabilidad de los elementos como tal. O sea, la idea es que si se proyectan cajoneras, sistemas de alacena dentro del diseño arquitectónico o campanillas extractoras encima de la estufa, poner mucho cuidado con el posicionamiento de estos tableros. Entonces, en momentos, uno de los puntos también donde se montan las cabres que en estos sistemas de niveles de diseño sencillos es en los garajes. En los garajes donde queda más cerca al punto de medición. Entonces, en este caso, pues aquí yo tengo un área, ya esto, repito, criterio de diseño, obviamente respetando la parte normativa, lo ubicaríamos en esta área.
esta área no estorbaría, entonces quedaría retirado el lavamanos. Aquí no hay proyecciones de cajoneras, ¿sí? En caso tal a futuro lo hubieran, existiría esta área y esta área, este pedazo. Aquí no estamos proyectando tratamiento de olores dentro de las tubas, no vamos a proyectar puntos para alimentación de campanas extractoras. Si en caso tal el diagrama arquitectónico, el diseño arquitectónico no lo manifestara, lo podríamos tener en cuenta. En este caso no, porque lo que queremos hacer es como un ejemplo sencillo, no tan complejo. Bien. Entonces, de esta manera ya tenemos la distribución de los circuitos que hacen énfasis a ramales para pequeños artefactos, ¿sí? En este caso tenemos solamente un circuito porque no tenemos, y no básicamente, 5 tomas. Entonces, de esta manera entonces hacemos las proyecciones con respecto a la cocina. Bien, nos queda pendiente dentro de las proyecciones de salida de tomas el área de oficios, Entonces, en este caso nos vamos a este punto donde habla de cargas de circuitos de pequeños electrodomésticos, planchado y lavandería. ¿Sí? En unidades de vivienda la carga del alimentador se debe calcular para 1500 voltiamperios, o sea que este circuito debe ser tratado de tal manera que se proyecte para 1500 voltiamperios. Zona lavandería planchado en unidades de vivienda se debe instalar como mínimo un toma corriente para lavadora y aplanchado. Esto quiere decir que debe existir como mínimo un toma mixto para la lavadora y para el aplanchado. Si nosotros nos vamos al diseño, nosotros tenemos unas áreas donde nos están demarcando el aplanchadero y nos están demarcando la lavadora. Entonces, en este caso nosotros lo que haríamos es ubicar en cada área una salida eléctrica. Debemos tener en cuenta que hay que tener en cuenta, aquí no lo vamos a tocar a fondo, pero existe una tabla donde, dependiendo la necesidad de instalación del equipo en el punto, hay unas distancias, unas alturas. En este caso, la idea es que este toma no vaya a quedar detrás de la lavadora, no vaya a quedar al pie del default de la lavadora. Este punto debe quedar en la parte superior de la lavadora. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso en el momento de la ejecución. Y igual recomendación aplica para el sistema de aplanchado. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con esas tablas al momento de hacer las proyecciones y diseñar. Bien, entonces aquí lo que hacemos es ubicamos este punto en la zona donde nos están mostrando la mesa de aplanchado. Entonces digamos que por distribución este punto lo podemos ubicar en la mitad de esta pared, ¿sí? En la mitad de esta pared. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas distancias y verificar si nos surge la necesidad de posicionar un nuevo toma dependiendo del espacio del área. En este caso tenemos 12P. ¿Sí? Entonces y en este lado tenemos 7. Bien, entonces ¿qué haríamos en este caso? En este caso lo que haríamos es dos opciones, o sea, plantearlo de esta manera. Es un sistema pues sencillo, basado solamente en las necesidades. Entonces lo podemos dejar así, lo dejamos así. Bien, entonces lo que haríamos es interconectar estos dos puntos,
conectar estos dos puntos y los vamos a llevar directamente al tablero de breques. Bien, entonces aquí vemos que se nos cruzan las proyecciones. Lo que hacemos es acondicionar, modificar de tal manera que posiblemente crucen tanto las tuberías. Bien, entonces traeríamos este ducto directamente a alimentar aquí. Bien. Bueno, dentro de la construcción muchas veces existen alternativas donde yo puedo manejar un ducto calibre de acuerdo a la cantidad de líneas que haya a manejar para evitar tanto ramal de tuberías. Eso ya es pues una manera de manejo, digámoslo, dentro de la construcción básicamente. Yo en lo personal lo recomendaría, o sea, recomendaría que pudiéramos manejar sectorizadamente bloques, grupos de salidas por tuberías independientes para no hacer saturación y limitación de cableados por los ductos. En este caso, pues tranquilamente nosotros podríamos ir haciendo un anillo entre tubería y por ahí más tubería y desplazando los circuitos, pero pues en lo personal recomendaría lo hiciéramos por bloques de grupos de tomas. Ojalá cada circuito pudiéramos manejar un ducto hasta el tablero. Bien, ahora explicamos esa parte. Ya cuando entremos al tema de cálculo de la demanda, enfatizamos sobre ese punto. Bien, entonces aquí, bueno, aquí hay un cruce de tubería. Bueno, listo. Entonces, para que no nos compliquemos. Bien, con respecto a estos enlaces, vamos a dejar el detalle pendiente para otro video y cómo debemos proyectar los cableados y la interconexión en ductería entre esos puntos. Como la idea es proyectar las salidas de tomas, en este caso dentro del plano basado a la parte normativa. Entonces en otro video vamos a hacer la intercomunicación de estos puntos y cómo dentro del diseño complementario.